cuando la ofrenda era demasiado para compartir con los sacerdotes y los levitas, se invitaba al pueblo porque habían ofrendas de 100, 200 carneros, 200 becerros, 500 vacas y bueyes. Era tan grande que se podía compartir con todo el pueblo también. Pero fíjate una cosa, en el capítulo 8 del libro de Levíticos dice la palabra de Dios, en el momento que Dios habla con Moisés y le dice, llama a Aarón y a sus hijos y tráelos, acércalos. Cuando los trajo, dijo, toma a Aarón y lávalo. Y comenzó allí un proceso para consagrar a Aarón como sumo sacerdote, y allí él luego lo haría con sus hijos. Entonces trae a Aarón, lo trae allí delante del tabernáculo y lo lava, ¿sabes? Lo lava primero. Después de lavarlo, le pone la túnica, le ajusta la túnica. Luego de la túnica le pone el manto. Luego del manto le pone el efod encima, todo el ornamento sacerdotal. Le ajusta con las tiras el efod, una tira de tiento, de cuero, con hilos de oro, como todo el efod, que tiene una serie de símbolos maravillosos, como de reinado, de autoridad, de riqueza, de señorío, y bueno, tantas cosas lindas. Después del efod le pone el pectoral, un pequeño chalequito que tenía una función muy especial, porque dos piedritas colgadas, el turín y el humín, que iban detrás del pectoral, del chalequito, era la señal cuando él entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Si Dios le daba palabras, si Dios tenía algo para decir al pueblo, entonces él, al salir del lugar santísimo, sacaba fuera, descubría el turín y el humín, y era la señal para los sacerdotes que había palabra fresca de Dios para ese tiempo. Ahora fíjate, dice la palabra de Dios que después de esto la mitra y luego la diadema santa arriba, eso formaba parte del ornamento sacerdotal. Pero ¿sabes una cosa? También tenía que traer el becerro, un becerro para presentar en el altar. Este becerro de la propiciación, antes de ser presentado, había que degollarlo y poner toda la sangre en un recipiente. Luego él tendría que poner la mano para limpiar sus pecados, sus rebeliones, sus malos pensamientos, sus desazones, sus rabias, sus broncas. Todo lo humano que el hombre carga en sí mismo lo volcó allí, y aquí quedó el becerro de la propiciación. Por causa de todo lo malo del sumo sacerdote, quedó contaminado. Entonces, ¿qué hizo? El Señor le dijo a través de Moisés que con el dedo pulgar mojara en la sangre de la misma presentación, del mismo becerro, y tocase los cuernos del altar, las puntas del altar, los ángulos del altar, para purificar con la misma sangre de ese becerro la ofrenda, el holocausto que había sido contaminado con su propia sangre. Atención. Luego sus hijos le traerían la sangre que estaba en el recipiente y la rociaría alrededor del altar para purificar el altar que se había contaminado por el holocausto, por la ofrenda en holocausto que había sido presentada, que había sido contaminada por los pecados del sacerdote. Fíjate, tremendo. Luego él lo haría, ¿no? Y luego el aceite, volcaría el aceite de la unción después de ungir todo lo que estaba, la mesa de los panes y levadura, todos los utensilios. Luego de todo eso, con el aceite que le había hecho traer junto con la mesita y los panes sin levadura, ungiría a Aarón como sumo sacerdote para santificarlo, para apartarlo, porque la palabra santificación quiere decir apartamiento. La unción luego para apartar. Fíjate lo que hace la unción. A veces uno piensa que la unción te va a dar mayor altura o te va a dar... No, la unción lo que hace es santificarte, apartarte para Dios. Comienzas a vivir un tipo de nazareato para Dios, como fue Sansón. Cuando no le cortaron el pelo era
nazareo para Dios, era nazareo de Dios, apartado para Dios. Ahora fíjate qué ejemplo, fíjate la comparación. Dice la palabra de Dios que aquel altar que fue la cruz para ese becerro de la propiciación, amados, fue representado por Cristo en la cruz del Calvario. Y quizás te habrás preguntado, como yo me pregunté un día, ¿por qué Jesús fue clavado si la muerte de cruz era siendo atado el reo en el madero y apoyado sus pies en aquel pequeño pedestal que estaba en el ástil para que la agonía pudiese prolongarse y sirva de escarmiento por ese reo, o haya robado, o haya matado, o haya transgredido la ley, y entonces serviría de escarmiento para los demás? Y los reos fuertes duraban días y hasta semanas, hasta morir al sol, expuesto a la sed, expuesto a los insectos, y a Jesús lo clavaron. Mira, cuando tú piensas que tu cruz es la carga y escuchas esta palabra, te das cuenta que tu cruz es el altar donde tú te puedes presentar como ofrenda, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos ofrenda de olor grato para Dios, que presentamos ese olor, ese aroma que es depositado en el trono de su gracia como aroma agradable. Cuando nosotros entendemos que la cruz que nosotros llevamos es nuestro propio altar. Y sabes una cosa, la cruz que llevó Jesús y caminó todo ese camino angosto subiendo al monte de la calavera fue el mismo altar donde esa ofrenda y ese holocausto fue presentado a Dios por causa de nosotros. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra de Dios que fueron clavados sus manos y sus pies también. Los pies eran para apoyarse y que la agonía sea prolongada. Sin embargo, a él le clavaron allí. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué lo clavaron? Te lo habrás preguntado también. Fue necesario